Estamos listos, licenciado Juan Luis, cuando usted lo indique. ¿Puede activar su audio, licenciado Juan Luis? Disculpe. Buenas tardes, estimados profesionales. Reciban un cordial saludo en nombre del Tribunal de Honor del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. Mi nombre es Juan Luis Lemus Fajardo. Soy vocal suplente 2 del Tribunal de Honor. En esta tarde los acompañaré en la conducción del programa de la conferencia denominada Resultados de la Encuesta Mundial de Valores, la cual estará a cargo de nuestros invitados especializados en el tema, el doctor Julio César Díaz Argueta y el doctor José Ramiro Bolaños. Antes de iniciar, daremos algunos lineamientos, los cuales son los siguientes. En el espacio de preguntas y respuestas se realizará a través del chat, el cual se habilitará durante la conferencia. Es de aclararles que las respuestas a las preguntas que ustedes harán se harán al final de la disertación de los licenciados en el panel. Antes de finalizar la presentación, se les enviará al chat de la conferencia un enlace para el registro de asistencia y posterior envío de diplomas de participación de cada uno de los profesionales. La presentación se enviará por medio de correo electrónico con su diploma de participación. Sin más preámbulo, como primer punto, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Jepser Feliciano Díaz, presidente del Tribunal de Honor. Puede proceder, licenciado. Buenas noches. Licenciado Jepser, perdone, ¿puede activar su audio, por favor? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, sí lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Respetables miembros de Junta Directiva del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores, Administradores de Empresas y Ciencias Afines. Respetables miembros del Tribunal de Honor. Respetables panelistas que nos trasladarán el resultado de la encuesta mundial de valores. Respetables profesionales agremiados al colegio y público en general que nos acompaña esta noche. Sean todos bienvenidos y estamos seguros que el conocimiento de la situación de los valores en el mundo nos será de mucho provecho y muy útil, ya que los valores aluden a los principios que permiten a los seres humanos realizarse como mejores personas. Pero hoy día los valores morales se han arraigado mucho más en la población rural. Allá todos son para uno y uno para todos. Son grupos sociales que, aunque con bajos niveles de escolaridad, aman a su prójimo, son simpáticos, son justos, aún sin conocerse, son amistosos. Si se les trata con bondad, son solidarios, tienen grandes valores éticos, diversidad cultural y fundamentalmente son honestos. ¿Cuántas veces no se escucha en el área rural decir al jefe de familia o al amigo en la calle: yo salgo a visitar en este pueblo a mi gente con la frente levantada, porque jamás
les he robado un centavo, ni les debo nada. Por el contrario, si alguien necesita mi camisa, me la quito y se la regalo. Esto demuestra el grado de honestidad que estas personas tienen. Mientras que en las grandes ciudades, la mayoría de familias cuidan dentro de su comportamiento estos valores. Pero hay grupos que no les importa saber que miles de niños, hombres y mujeres, se están muriendo por no tener salud, educación e infraestructura económica y social. Situación que se da por el enriquecimiento ilícito de estos grupos. No cabe duda que fue una labor titánica la que realizaron quienes participaron en la consulta de cómo están los valores que son cualidades humanas por las que a una persona se le aprecia, se le respeta y se le quiere. Bienvenidos entonces los dos especialistas en gestión científica y tecnológica que participaron en esta encuesta y que hoy nos van a trasladar sus resultados. Son ellos los doctores Julio César Díaz Argueta y José Ramón Bolaños Lemus. Potenciar los valores humanos y aplicarlos en la práctica social misma son la clave para un mundo mejor. Muchas gracias. A continuación, tendremos un saludo de el licenciado José Fernando Noguera Castro, quien es el vicepresidente de la Junta Directiva del colegio. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado Juan Luis. En nombre del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas, como Junta Directiva, nos es de mucho beneplácito poder acompañar hoy a nuestros compañeros del Tribunal de Honor. Realmente nos sentimos muy orgullosos del trabajo que están haciendo, porque como lo he reiterado en otras oportunidades, esta ha sido una gestión muy particular que el tribunal ha hecho, podría decir que históricamente ha realizado muchos esfuerzos para capacitar. Ellos no solo son un grupo sancionatorio, sino que un grupo que nos fortalece por medio de sus capacitaciones, de los conocimientos y de transmitir y actualizar todo lo relevante a los principios, valores, ética profesional, que de una u otra forma nos van a coadyuvar para poder ejercer la profesión como nos lo exige la misma, ¿verdad? Así que reciban un fuerte abrazo de parte de Junta Directiva, a nuestros panelistas, estimados doctores, les deseamos muchos éxitos, y a nuestros colegas profesionales que también nos acompañan y que nuevamente se acercan para fortalecer estos conocimientos, sean bienvenidos a esta su casa y les deseamos éxitos, y que los conocimientos que hoy van a recibir y que serán de mucha utilidad, pues que fortalezcan el ejercicio de cada una de las profesiones que ejercen en lo particular. Un fuerte abrazo en nombre del doctor José Domingo Conde y de todos los miembros. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, licenciado Fernando Noguera. A continuación tendremos los conocimientos de la hoja de vida de los doctores Julio César y José Ramiro, a cargo de nuestro compañero licenciado José María Campos Díaz, vocal 1 del Tribunal de Honor. Buenas tardes a todos los que nos honran con su presencia en esta videoconferencia. Como miembro del Tribunal de Honor,
Es un honor compartir un resumen de la hoja de vida de los distinguidos profesionales que nos están compartiendo el informe sobre los valores a nivel mundial. En primera instancia tenemos al doctor Julio César Díaz Arguet. Él es trabajador social, posee una maestría en trabajo social, también posee un doctorado en ciencias sociales con orientación en gestión del desarrollo. Tiene especializaciones en gestión científica y tecnológica, investigación educativa, educación popular común. También investigación social cualitativa. También posee especializaciones en educación a distancia, educación virtual y entornos virtuales. Dentro de la experiencia docente, el doctor Julio César Díaz tiene experiencia en investigación durante 40 años en la Facultad de Trabajo Social y en diferentes programas de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un doctorado, también participa en el doctorado de salud pública, doctorado en ciencias biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas, doctorado en cambio climático de la Facultad de Ingeniería, doctorado en educación y doctorado en filosofía de la Facultad de Humanidades. También tiene experiencia docente en el programa de doctorado en comunicación estratégica en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y también participa en los doctorados y maestrías de la Escuela de Estudios de Posgrado en el área nacional e internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Guatemala, Honduras y Colombia, en los programas de maestría de desarrollo rural de la Facultad de Agronomía. También participa como docente en la maestría de Facultad de Odontología y en las maestrías de formulación y evaluación de proyectos para el desarrollo social. Asimismo, en la maestría de desarrollo humano de la Escuela de Trabajo Social, entre otros. Dentro de la experiencia laboral, el doctor Julio César Díaz nos comenta que es fundador y coordinador del Instituto de Investigaciones y ETS y del Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de Trabajo Social. También ocupó el cargo de coordinador general del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo del 2006 al 2017. También presidió en Consejo Centroamericano de Posgrado de CICAR, CSUCA de 2006 a 2016. También como experiencia tiene que participó en el Consejo Nacional para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz en representación de las universidades del país y el Consejo de Bienestar Social de Guatemala. También presidió el Consejo de Educación de la Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda, FENACOVI, la Central de Estudios Cooperativos, CENDEC. Desde el año 2018 es director académico de la Fundación Hispana para la Educación y del Institute Development Research, IDR, vicepresidente de la Junta Directiva Provisional del Colegio de Trabajadores Sociales de Guatemala, Información. También participa en procesos a nivel micro y macro social, así como en la formulación de proyectos sociales, políticas públicas y programas académicos y de capacitación dirigidos a diferentes sectores de la sociedad con enfoques participativos, dialógicos y constructivistas. Su última investigación fue como coordinador del equipo investigador de la Encuesta Mundial de Valores con estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, años 2019 a 2021. En el mes de enero de 2022, asumió la representación nacional ante la Asociación Internacional de Investigación en Opinión Pública, GOLA. Actualmente participa en el postdoctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales en la Facultad de Agronomía de la USAC para los años 2022-2023. Sin más preámbulo, empezamos con la presentación de los disertadores. Creo que tenemos ahí también la presentación del doctor José Ramiro Bolaños, lo que es su resumen de vida. De la hoja de vida tenemos ahí como profesional
como formación profesional es doctor en investigación social por la Universidad Panamericana, Guatemala 2021. Tiene una maestría en investigación de operaciones, magna cum laude, por la Universidad Francisco Marroquín del año 2001. También dentro de su formación profesional es ingeniero civil, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2000. Es también doctor en investigación social. Tiene una maestría en investigación de operaciones con más de 20 años de experiencia en la creación, desarrollo e implementación de soluciones de optimización a través del liderazgo de proyectos de consultoría orientados a la generación de resultados para cerca de 80 organizaciones en 18 países. Dentro del tema de investigación, ha sido co-investigador principal de la Encuesta Mundial de Valores, capítulo Guatemala 2021. Dentro del ámbito profesional, ha desarrollado modelos científicos experimentales en empresas en el año 2003 a 2022. También ofreció la conferencia Teoría del Conocimiento y la Investigación Científica, Diplomado de Investigación, USAC 2021. Dentro de la experiencia profesional, es socio fundador y CEO de Improvement in Progress S.A. Guatemala desde el año 2001. Esta empresa ayuda a sus clientes, habitualmente empresas y organizaciones con problemas complejos, a mejorar sus resultados económicos a través de servicios de alto valor agregado que optimizan sus procesos y operaciones. Se enfoca en reducir costos, además de aumentar los ingresos mediante el uso de un conjunto de herramientas matemáticas y estadísticas sofisticadas que aplican a operaciones del día a día. Continuando con la experiencia profesional del doctor Ramiro Bolaños, tiene experiencia como CEO de Improvement in Progress S.A. Le ha permitido contribuir con la constitución de objetivos y la generación de resultados reales para 78 clientes atendidos a lo largo de 20 años de experiencia en los sectores de industria, energía y telecomunicaciones, comercio, banca, servicios, transporte, construcción y gobierno en 12 áreas de optimización presentadas a continuación. Optimización de cadenas de suministro, generación de modelos económicos financieros, generación de modelo de negocio y estrategia, reingeniería de procesos de negocio, planificación de producción y restricciones, optimización de transporte de valores, optimización de redes logísticas, negociación y racionalización de cartera de proveedores. Dentro de otros proyectos, el doctor Ramiro Bolaños ha dirigido proyectos en las siguientes áreas de optimización: diseño, administración y evaluación de proyectos. Fundesa, Guatemala 2016. Partners in Performance, Panamá 2018. Diebold, Guatemala 2010. Hill y Naughton, Guatemala 2009. Y Banco Interamericano de Desarrollo, Guatemala 2007. Dentro de recursos humanos, también tiene participación en Banco GIT, tuvo participación en Banco GIT Continental en el año 2009. Imágenes computerizadas de Guatemala en el año 2007. Eurosocial de Guatemala en el año 2008. Ha desarrollado sistemas en AGIS Internacional en el año 2006 en Guatemala. Modelo de pricing en TIO Wholesale, Guatemala 2020. No, este es un resumen de la hoja de vida de nuestros expositores. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de los distinguidos organizadores. Quiero agradecer inicialmente la invitación de la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores y Administradores de Empresas y Disciplinas Afines, y la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de la Encuesta Mundial de Valores, que realmente no son solamente los resultados, sino que es cómo está Guatemala.
¿Cómo está Guatemala a nivel de eso que se llama valores, que no conforman más que lo que son normas, criterios, actitudes, que llegan a convertirse en hábitos de vida y que permean una cultura que expresan cuál es el nivel de desarrollo de Guatemala, de sus habitantes, de sus ciudadanos, y cómo es que se permite o se comparte una serie de hechos, de acontecimientos, o se acepta o al final pues hasta se es conformista o se es emprendedor a partir de los valores que se propician. Quiero iniciar compartiendo con ustedes de que esta es una evidencia de que se puede hacer la alianza público-privada con entidades externas y también con unidades académicas de la Universidad de San Carlos, como fue en este caso a través de la Escuela de Trabajo Social y de IDR, que es el Instituto para el Desarrollo y la Innovación, que se ha conformado también paralelamente y se contó con una carta de entendimiento para impulsar realmente dentro de las primeras acciones esta encuesta mundial de valores. Vamos a dividir nuestra participación para que quede claridad. Primero, en cuanto a qué es la encuesta mundial de valores, cómo se organizó, cuál es la finalidad, qué es lo que se encuentra en su contenido para que se comprenda. Y en la segunda parte, que estará a cargo del doctor Bolaños, cuáles son algunos de los principales resultados, ya que la encuesta es bastante grande y queda directamente el perfil, que es lo que nos interesa compartir con ustedes para que se vea la importancia de esta y de unas próximas, digamos, encuestas que ya se están organizando para el año 2023-2026 y que cada vez va cambiando y entonces se va a expresar con algunas gráficas también cómo es que realmente se mueve el mundo alrededor de los valores. Como ustedes podrán darse cuenta, es importante que hablemos de los valores y que al hablar de los valores lleguemos a comprender cómo el mundo se organiza. En esta primera diapositiva ven ustedes cómo está el mundo protestante europeo, la región confucionista, cómo está realmente la parte ortodoxa también europea, cómo está la parte católica, hacia dónde se mueve, digamos, Asia, cómo se da África o la parte islámica o América Latina en general. Y se van a dar cuenta de que esta gráfica ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero es para ver cuál es el comportamiento, qué predomina, qué es lo que incide y cómo todo esto tiene que ver con el desarrollo en todas sus manifestaciones, económica, social, política, cultural, ambiental, etcétera, hasta lo que es el desarrollo humano como tal, y que también incide en los conflictos que se dan alrededor de aspectos limítrofes o de aspectos estratégicos dentro de la primera hasta la cuarta revolución industrial, al tercer pacto por la educación superior, la inteligencia artificial y tantas cosas que están en juego alrededor de esto que ya Alvin Toffler llamaba las guerras del futuro y que decía que ya no todo iba a ser solamente por el petróleo o el control del gas, sino también por los valores y el control del agua. Y como autores como Huntington también plantea en su libro La cultura es lo que importa o el choque de civilizaciones, que las guerras ya no se dan solamente por intereses económicos, sino también por los valores que predominan y fundamentalmente por cómo también se mueve la parte geoestratégica y geopolítica alrededor de las mismas religiones. En ese sentido, lo que vamos a expresar va a presentar un perfil de qué encontramos nosotros en Guatemala y cómo realmente se da la sociedad, cómo se comporta directamente los diferentes sectores y qué tanto estamos abiertos al desarrollo o qué tanto estamos cerrados o todavía nos mantenemos dentro de un área específica de conformismo o de distancia al poder, como ya explicará muy bien el doctor Bolaños. Quiero decirles de que esta encuesta mundial de valores es un proyecto social y de una infraestructura de investigación la más grande del mundo, que está activa desde el año 1981 en más de 80 países y sociedades. Guatemala logró insertarse en la séptima ola, siendo el país 121 que intentó
presentar los resultados de la encuesta mundial de valores y lo logró hacer. ¿Cómo describiremos más adelante? Dentro de la base de datos que conforma la encuesta mundial de valores, se tiene todas las olas que se han construido a lo largo de 1981 para aquellos profesionales e investigadores que deseen consultarla, y ya se encuentran los datos de Guatemala justamente en la red de la encuesta mundial de valores y nos permite comparar en el tiempo entre países y regiones cómo realmente se va dando el alcance geográfico cubriendo a muchos de los países, prácticamente de todos los continentes, de todas las regiones, y entonces hay una evidencia de cómo realmente el mundo es flexible o el mundo es rígido en algunas partes, y eso nos permitió a nosotros que a partir del año 2018, como una experiencia académica, desde la Escuela de Trabajo Social y con estudiantes que no recibieron nada a cambio, más que solo la formación alrededor del tema de investigación dentro de un curso que yo dirijo, que es el curso de Investigación Social 2, se organizó y se implementó esta encuesta para tratar de alcanzar la muestra requerida por la organización, el Secretariado Internacional de la Encuesta Mundial de Valores, de por lo menos 1,200 encuestas a nivel nacional, y que logramos más de eso, y ya vamos a compartirles cómo fue que se logró y por qué se logró. Este es un cuestionario bastante grande que tiene 290 preguntas dentro de lo que son un conjunto de variables y que debe ser aplicado por personal que conozca de investigación y tenga la formación para establecer la atmósfera adecuada con la población por la magnitud de la encuesta y su duración, ya que lo mínimo son 45 minutos y se llega a un extremo de emplear, dependiendo de las personas y su comprensión, hasta más de 2 horas dentro de lo que es la recopilación de la información. A su vez, así como es una plataforma bastante grande, también involucra a muchos investigadores connotados del mundo, dentro de los cuales nosotros participamos con un grupo de colaboradores con los estudiantes, y en el caso del doctor Bolaños como co-investigador principal y su servidor como investigador principal, y la doctora Sonia Suseli García Morales también como investigadora. Y tuvimos el apoyo de un auxiliar de cátedra y los 119 estudiantes. Esta encuesta viene compartiendo ese mapa que vimos al inicio a partir de trabajos que han hecho Inglinger y también el politólogo estadounidense Paul Abramson, utilizando los resultados iniciales de estudios sobre encuestas políticas de Eurobarómetro. Es decir, tiene una base científica bastante fuerte, y entonces los resultados nos marcan no solamente una tendencia estadística, sino también una tendencia teórica para comprender el cambio de valores, que no es fácil, como decía nuestro distinguido presentador. No es solamente que en el área rural se mantengan determinados valores, sino porque la cercanía con los seres humanos nos hace ser diferentes o indiferentes hacia determinadas cosas, ser solidarios, manejar el capital social, la cooperación, la ayuda mutua, el respeto, la tolerancia, pero en otras áreas ya prácticamente la indiferencia nos mantiene, y eso se transforma en egoísmo, en envidia, en el derecho de la defensa de la nariz, del espacio individual y tantas otras cosas que realmente van separando o uniendo a las poblaciones como tal. Todo lo que son los valores tiene mucha incidencia en la creación de riqueza, en la superación de la pobreza y también dentro de la participación ciudadana, incluso en proyectos democráticos. Y esto es transversal a las diferentes generaciones. Como decía en la plática inicial, tras bambalinas, el doctor Bolaños, la cultura es todo. Y de ahí el libro que mencionaba de Huntington, La cultura es lo que importa, porque la cultura es toda forma de vida que nos permite desempeñarnos, enfrentarnos a nuestras necesidades, a construir nuestros intereses y a satisfacer nuestras necesidades. A partir de esto, prácticamente se viene dando todo un enfoque que deriva desde la Segunda Guerra Mundial con el tema del desarrollo, y entonces desde Truman en adelante, Ford, Taylor y todos ellos han incidido en la forma como
se organice la producción, se dé la división social del trabajo y se satisfacen las necesidades básicas dentro de las diferentes naciones o países que al final dan lugar a la invención del tercer mundo, que el primer mundo y el segundo mundo, que se supone ya no está, pero que al final expresa todo ese movimiento humano a través de los valores. En este caso, la encuesta mundial se realizó, como ya decíamos, desde un programa que se llama Programa de Formación Extracurricular en la Escuela de Trabajo Social, que genera un diplomado en investigación social que lleva ya 6 promociones en donde participan profesionales, estudiantes y docentes, tanto de trabajo social como de disciplinas afines a nivel nacional e internacional y de diferentes universidades, y para lo cual pues aprovecho para invitarles para que a partir de la segunda quincena de julio quienes se interesan puedan hacerlo. Aquí logramos tener varios grupos de colaboradores y también exalumnos que han vinculado su formación docente con su servidor para que fueran ellos los enlaces en diferentes áreas del país y que se lograra la representatividad como tal. Dentro de todos los elementos que son rescatables de la investigación es que por primera vez un grupo, por falta de recursos como una tablet o una computadora portátil, nos atrevimos a hacer la encuesta por medio de teléfonos móviles. No puedo decir de teléfonos móviles de primera generación o de última generación. Teléfonos móviles que disponían los estudiantes con o sin internet, buscando espacios públicos, buscando espacios privados donde pudiera encontrarse y realizar las entrevistas para alcanzar todos los criterios de cientificidad que exige todo lo que es el Secretariado Internacional de la Encuesta. Sin embargo, se alcanzó la cobertura y superamos esa cobertura porque levantamos 2.546 encuestas y luego de la depuración que tuvo que hacerse incluso con el apoyo de un robot que puso IDR a cargo del doctor Bolaños y su equipo de colaboradores, pues prácticamente logramos llegar a la validación de la información y hacer presencia directamente dentro de lo que es el contexto, no solamente nacional, sino internacional, que ya sitúa al país y que puede compararse la información con otros países de Centroamérica, de Latinoamérica y de los otros continentes. A partir de ello, tuvimos una serie de ventajas, de potencialidades, porque logramos desde la encuesta identificar muchas necesidades formativas, estratégicas e innovadoras para flexibilizar la investigación a nivel académico dentro de la Universidad de San Carlos. Y también identificamos procesos de investigación concreta, proyectos de investigación que pueden ser concursables en el futuro y también proyectos de investigación específicos a demanda o gestión. Proyectos contingentes de investigación a requerimientos de la misma escuela, sus autoridades, participación en eventos científicos y publicaciones derivadas de las acciones realizadas. Todo esto partió de una autorización que después de llenar determinados requisitos muy exigentes por parte del secretariado, alcanzamos la aprobación que ustedes ven en pantalla para que validara realmente la presencia, el levantado y el uso de la encuesta directamente a nivel estratégico de la encuesta mundial de valores. Nos permitieron hacer 15 preguntas específicas como interés de la Escuela de Trabajo Social. Aprovechamos porque fue una representación muy significativa dentro de las personas que respondieron y nos sirvió para trazar también algunos proyectos estratégicos. La disponibilidad de la base de datos y el periodo de ejecución de la investigación está disponible dentro de la página del Secretariado Internacional de la Encuesta Mundial de Valores, y quiero comentarles que las olas son ciclos de investigación. Esta ola inició en el año 2017. Nosotros logramos insertarnos después de llenar todos los requisitos en el año 2018, en el segundo semestre, y finalizamos el informe. Por eso ven la fecha de presentación en la primera diapositiva 2020, que fue en noviembre de 2020 y se publicó en el año 2021 el resumen ejecutivo de lo que es este informe.
Mientras tanto, en el año 2022, en el primer semestre, se cierra toda la octava ola con el número de países que llegamos a cerca de 90 países que terminamos todo y todavía hay algunos pendientes de finalizar el proceso, dada la naturaleza de la encuesta. Como le repito, son muchas preguntas, son muchos aspectos que hay que considerar. Y aquí está el sitio y el acceso que ustedes pueden tener a los interesados que deseen consultar directamente los datos de Guatemala sobre todo esto que logramos nosotros construir, conseguir y plantear dentro del muestreo, desde cabeceras municipales, desde centros urbanos, desde lugares concurridos por parte de la población, ya que uno de los requerimientos era incluso medir coordenadas, latitudes, etcétera, para alcanzar mayor representatividad, pero todavía no fue posible debido a los recursos que se disponían y a las limitaciones que obviamente también se presentaban. Sin embargo, el hecho de hacer presencia a nivel internacional dentro de las limitaciones y también las innovaciones que se presentaron ya es un logro, porque visibilizamos al país no solamente en el sentido negativo, sino también en el sentido positivo, porque al final en la encuesta mundial de valores presenta un diagnóstico de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podemos, de lo que queremos y de nuestras potencialidades, a su vez también de las limitaciones que se puedan afrontar y cómo poderlo afrontar como tal. Se sigue una metodología muy rápidamente descrita con el levantamiento de datos, su ingreso digital, un llenado automático con Google Forms, el registro en la base de datos, la conformación y validación. Al final se tuvo que usar un robot porque habían unos datos perdidos que no lográbamos encontrar, y luego la correlación geográfica y el acceso a ello. Prácticamente las 290 preguntas se presentan dentro de gráficas de diferentes connotaciones, lo que ahora Norma Zapa llama figuras, tanto pasteles, diagramas, histogramas, dispersiones, etcétera, que están representadas para dar a conocer sobre los ejes temáticos principales que aborda la encuesta mundial de valores para que quede claridad, y que habla de lo que son valores sociales, actitudes y también estereotipos que tenemos los guatemaltecos. Por ejemplo, si aceptamos vivir cerca o no de alguna persona que sea drogadicta, homosexual o que tenga algunos antecedentes delictivos o no, o con personas de otros pueblos originarios, etcétera. Todo eso es lo que mide la encuesta mundial, por eso es una radiografía muy importante. También hace alusión a cómo vemos el bienestar social, qué tipo de bienestar social tenemos, cómo manejamos el capital social, la confianza y el sentido de pertenencia a asociaciones como partidos políticos, colegios profesionales, organizaciones deportivas, organizaciones barriales, etcétera. ¿Qué valores económicos tenemos dentro de lo que es la sociedad guatemalteca? ¿Aceptamos o no aceptamos la corrupción? ¿Hemos sido parte de ella o no? Todo eso las personas tienen que responderlo y por eso da un valor agregado muy importante a los datos obtenidos. ¿Qué pensamos de la migración? La compartimos, hemos sido objeto de la migración. Tenemos familiares que estén apostándole a la economía a partir de las remesas. La seguridad, cómo vemos la seguridad, nos sentimos inseguros, seguros. Ya el doctor Bolaño les hablará cómo todavía mucha parte de la población piensa que corresponde al ejército tomar el control de la sociedad, por ejemplo, para mantener el orden, para restablecer muchas de las normas que se han roto, y así una serie de cuestiones que son sumamente importantes, incluyendo para ver cómo persuadimos o cómo visualizamos o percibimos el índice de postmaterialismo, o si estamos todavía, digamos, dentro de la fase de la materialidad o llegamos realmente a la parte del valor agregado desde el punto de vista del conocimiento, si estamos en la sociedad de información, la sociedad del conocimiento, si valoramos la ciencia y la tecnología, cómo la empleamos, cómo la producimos, qué hacen las universidades al respecto, qué hacen las empresas, las industrias, las organizaciones sociales, cuál es el papel de los valores religiosos, qué religión prevalece, cómo nos llevamos los que tenemos una práctica religiosa entre sí, porque esa es la base directamente de la armonización de esos 4 pilares que la UNESCO ha planteado de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a convivir,
aprender a armonizar, aprender a ser, y dentro de una serie de aspectos, ¿cuáles son nuestros valores éticos y nuestras normas? Somos críticos, aceptamos, somos conformistas, indiferentes, criticamos, proponemos, no proponemos, qué normas seguimos o quebramos las normas. ¿Cuál es el interés por la política y la participación política? ¿Participamos o no dentro de partidos o solamente tomamos posición para criticar o proponemos dentro de algún otro tipo de organizaciones con incidencia política? ¿Cómo se maneja la cultura política y los sistemas políticos ya como un balance de fuerzas en las relaciones de poder o la teoría de pesos y contrapesos? ¿Cuáles son los datos sociodemográficos, el bono demográfico, aquellas poblaciones en donde ya no tenemos varones, por ejemplo, porque se han ido por la migración o por lo menos se ha perdido una de las generaciones por esa migración? Hay comunidades en donde hay padres, madres, abuelos, pero los padres, digamos, en algún momento han disminuido o las madres también han disminuido por el tema de migración. Y esos son solamente algunos de los elementos que vamos a encontrar. Este listado no se logra ver por el tamaño de la letra, pero ahí están todos los países que participamos en esta ola de investigación. Y solo para que se formen una breve idea, algunas 2 o 3 preguntas que les voy a dar a conocer qué es lo que nos lleva a valorar, por ejemplo, qué importancia le damos a la familia, a los amigos, al tiempo libre, a la política, el trabajo, a la religión. ¿Cómo realmente vemos la importancia de los objetivos para la vida? Si uno de esos principales objetivos de la vida ha sido hacer que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros, o cuando una madre tiene un trabajo remunerado, si los hijos sufren mucho, poco o nada, o si en general los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, o si una educación universitaria es más importante que que tenga un joven varón que una señorita, digamos en este caso por género, mujer. En general, si los hombres son mejores ejecutivos en las empresas que las mujeres, y así toda una serie de cuestiones que nos hacen tener un diagnóstico que cuando uno escucha así a simple vista la encuesta mundial de valores, piensa que todo es sobre moral, pero aquí realmente vemos de que todo esto es un diagnóstico de desarrollo, es un diagnóstico económico, es un diagnóstico político que realmente nos lleva a dilemas como preguntarnos si cuando los puestos de trabajo escasean, los hombres deberían de tener el derecho, más derecho a trabajar que las mujeres, o si cuando los puestos de trabajo escasean, los empresarios deberían dar prioridad realmente a los guatemaltecos naturales o a los extranjeros, o si una mujer gana más que su marido, es casi seguro que habrá problemas, y así toda una serie de cuestiones hasta determinar si las parejas homosexuales son tan buenos padres como otras parejas, o bien si la gente que no trabaja se hace permisiva, si permite la corrupción, en fin. Esto sería largo de darlo a conocer, pero es para que se formen una idea de qué tipo de preguntas realmente se establecen y con quién se confía más, por ejemplo, si en la familia, si en el vecindario, si con las personas que se conoce personalmente o con las que no se conoce, o con los que pertenecen a una misma religión o a una misma nacionalidad. ¿En quién confiamos más? Si en la iglesia, las Fuerzas Armadas, si confiamos más en la prensa, la televisión, los sindicatos, la población, los tribunales, el gobierno, los partidos, los funcionarios, las universidades, las elecciones, las grandes empresas, los bancos, etcétera. Entonces, al final una pregunta nos lleva a hacer un diagnóstico per se de cómo la gente confía o cómo la gente desconfía de cada uno de las instituciones, y entonces así llegamos hasta la pregunta 290. Con base a todo ello ha habido una evolución importantísima que ya el doctor Bolaños describirá, cómo realmente se ha ido conformando el mundo a partir de los valores, a partir de los resultados. Pero quiero cerrar con lo siguiente: la encuesta mundial de valores nos abre los ojos, no solamente al mundo, ante el mundo y para el mundo, y al mismo tiempo hacia nosotros, porque no hay muchos diagnósticos que sean integrales con una visión holista y que nos permitan
realmente desde lo que es la ética investigativa, plantear desde la universidad, desde una de las instancias vinculadas al desarrollo social, como la Escuela de Trabajo Social, toda una serie de informaciones, de datos que pueden ser utilizados por todos los ciudadanos, por todas las empresas, por todos los sectores, sin distingo alguno, y que nos dan la evidencia de realmente qué tenemos que mejorar, qué deberíamos mejorar, dependiendo de la posición que tengamos dentro de la sociedad y con relación al otro o con relación a la política pública, a la política económica o a la política social, o cuál es nuestra labor como ser humano, como ciudadano, como padre, como hijo, como cualquier integrante de nuestra sociedad. Entonces, con esto damos a conocer así rápidamente qué es la encuesta mundial de valores, cómo se logró hacer, cómo se logró rescatar. Quiero comentarles que ya asumimos el compromiso como Escuela de Trabajo Social de insertarnos en la siguiente ola que empieza en el año 2023 y estamos ya por iniciar los preparativos para ubicar, siempre con el apoyo estudiantil y de otros sectores que se quieran sumar, para abarcar mayor espacio geográfico en la República y mayor representatividad como tal. Así que yo dejo en el uso de la palabra al doctor Bolaños y cualquier pregunta al final podemos responderla. Así que por favor, Ramiro, queda usted en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, las primeras 3 olas de la encuesta mundial de valores se realizaron entre 1981 y 1996. La participación no era, digamos, de todos los países. A partir de 1996, el doctor Ingelhardt y el doctor Wenzel desarrollaron un mapa que pudiera mostrar gráficamente el estado de los valores a nivel mundial. Y ellos generaron 2 indicadores que los plantearon en un eje, digamos, de ordenadas y un eje de las abscisas. Entonces, en el eje Y tenemos los valores tradicionales y los valores racionales. Eso quiere decir que los países que se encuentran en la parte alta, digamos, del mapa, son los países donde las personas valoran más el racionamiento más que la tradición. Y en cambio los países, digamos, que están en la parte baja del mapa, ellos lo que valoran es sus tradiciones, ¿verdad? Ustedes van a ver perdón, en el eje de las abscisas tenemos del lado izquierdo los países que están preocupados por los valores de sobrevivencia. Los países que están preocupados por los valores de sobrevivencia quiere decir que están tan preocupados por conseguir para comer que no están pensando en otras cosas. En cambio, los países desarrollados tienden hacia la derecha, que son los valores de autoexpresión. Es decir, yo ya tengo garantizado que no me voy a morir de hambre. Entonces puedo empezar a pensar en hacer filosofía o en hacer ciencia o en hacer tecnología o en hacer otras cosas porque ya tengo, digamos, para satisfacer, para sobrevivir, ¿verdad? Y fíjense que es interesante porque el primer mapa encuentra que hay una relación importantísima entre 2 cosas, digamos, los grupos culturales, idiomáticos, lingüísticos y los grupos religiosos. Vean ustedes, por ejemplo, en el mapa, la esquina derecha, que digamos diría uno son los países más desarrollados, son los países protestantes de Europa. Esos son los países, digamos, donde se privilegia el pensamiento, ¿verdad? El raciocinio, y ellos también ya pasaron, digamos, la época, digamos, de la sobrevivencia material, por eso se habla de los valores postmaterialistas. Y están orientados más a, digamos, a cultivar, digamos, el espíritu humano, digámoslo así, ¿verdad? Ahora, así tan desarrollados como los protestantes europeos, se hace un grupo distinto, ¿verdad? Que es el de los países de habla inglesa, ¿verdad? Que nos dice English speaking. Entonces, dense cuenta que los English speaking también ya no están preocupados por el desarrollo, pero son más tradicionales, porque están en el centro, ¿verdad? Entonces son más tradicionales que los protestantes europeos, pero tienen el mismo nivel de desarrollo en cuanto a la preocupación por el desarrollo del espíritu. Luego en el centro
digamos, tenemos a los países confucionistas, ¿verdad? Que son los países, digamos, asiáticos, donde la tradición no es tan importante como el racionamiento, y tampoco son tan tradicionalistas, sino que más bien les interesa ese pensamiento. Y están a la mitad, claro, para 1996. Hoy, pues, van a ver ustedes cómo se han desarrollado, han tendido hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, estos países confucionistas estaban en el punto medio, digamos, entre preocupados por salir de la pobreza y entrar al desarrollo, ¿verdad? Lo mismo para los países, digamos, católicos europeos. Ustedes pueden ver desde Hungría, ¿verdad? Que lo que se clasifica todavía en aquel entonces como un país con una cultura más bien católica, a pesar de que era un país que estaba dentro de la cortina de hierro. Y ustedes ven, por ejemplo, Austria, que es el país más, digamos, desarrollado de los países católicos europeos, ¿verdad? Entonces, y miren qué interesante, porque se van poniendo, defendiendo de sus formas de pensar en cuanto a dos cosas: ¿dónde estoy localizado? ¿Qué idioma hablo? ¿Y qué religión tengo? Ahora, si nos vamos para la parte baja, vemos que la parte del sur asiático es distinta, digamos, que los países confucionistas, donde estaban más preocupados por encontrar la forma de sobrevivir. Y más abajo tenemos a los países latinoamericanos, que digamos que estaban en el nivel por encimita, digamos, de no morirse de hambre, pero muy tradicionales, ¿verdad? Ustedes ven que los países más tradicionales son los latinoamericanos y los países africanos. Ahora, los africanos todavía más, ¿verdad? Y dentro de los más tradicionales tenemos El Salvador, ¿verdad? Y Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ahora, me faltaron, digamos, los países excomunistas, que son países muy racionalistas, donde la tradición no es tan importante y muy preocupados por el desarrollo, digamos, económico. Entonces, es interesantísimo ver que se puede agrupar a los países por su forma de pensar, es decir, por su forma de sentir y por su forma de hacer. Eso es la cultura, ¿verdad? Entonces, sus valores permite identificarlos en el mapa, y esos valores han ido cambiando en el tiempo. Por eso, la siguiente ola, la quinta ola, nos muestra el resultado 12 años después, que es en el 2008. Entonces, vean que los protestantes europeos siguen, digamos, en valores de autoexpresión, ¿verdad? Y en valores racionales. Los ingleses también, pero dense cuenta que bajaron un poquito. Eso quiere decir que se volvieron más tradicionales. Si ustedes miran, por ejemplo, de los países de habla inglesa, los más tradicionales son Estados Unidos e Irlanda. Ahora, en el centro ya tenemos bien clasificados a los católicos europeos y a los latinoamericanos. Y aquí van a ver que ya aparece Guatemala. En la encuesta del 2008 ya aparecen los resultados de Guatemala. Está un poquito a la izquierda del cero, lo cual quiere decir estamos más preocupados por ver cómo sobrevivimos, ¿verdad? Y estamos en una base muy tradicional, ¿verdad? O sea, nosotros estamos más o menos al nivel tradicional de Colombia y El Salvador son todavía más tradicionales que nosotros, ¿verdad? Ahora, en el centro están, digamos, los africanos. Ahora, dense cuenta de algo importante, ¿verdad? Y lo voy a hacer como una referencia, ¿verdad? No nos tenemos que ofender por ser guatemaltecos, pero estamos muy cercanos de la cultura africana. Es decir, estamos más cercanos de la cultura africana que de los católicos europeos. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que nuestra forma de pensar está en la parte baja de la tabla, ¿verdad? Ven ahí los países islámicos también muy tradicionalistas. Ya no se habla de países excomunistas, sino de países ortodoxos. Porque entonces los países excomunistas, muchos de ellos, empezaron a vivir sus valores ortodoxos, ¿verdad? Y los confucionistas, pues que esos se mantuvieron siempre dentro de la parte racional. Ahora, en el siguiente mapa, en la sexta ola del 2017, se ve más o menos dónde está Guatemala. Seguimos cercanos, digamos, al África islámica, ¿verdad? Nos movimos un poquito más a la derecha del cero, pero seguimos, digamos, arriba de Colombia y de Ecuador, ¿verdad? Pero seguimos siendo países muy tradicionalistas, preocupados por cómo comemos en el día a día, ¿verdad? Los países protestantes europeos, los países que hablan inglés, siguen, digamos, en la misma posición. Se hace, digamos, una dispersión, digamos, entre los países católicos europeos. Aparecen además los países bálticos, ¿verdad? Que están del lado izquierdo, porque los países bálticos, digamos, en realidad son antiguos países de la Unión Soviética, que no tenían valores ortodoxos, porque esos no son países ortodoxos, más bien muchos de ellos son luteranos, pero tampoco entran, digamos, dentro de la clasificación
de la Europa protestante porque tenían apenas 10 años de haber salido del proceso comunista, ¿verdad? Entonces está también, digamos, el sur de Asia en el centro, ¿verdad? Y podemos ver que Guatemala se mantiene bastante estable, digamos, en el mismo resultado. Si vemos el último mapa, ya el del 2020, vamos a ver que Guatemala subió, digamos, en su escala. Es decir, la población guatemalteca empezó a dejar de ser un poquito menos tradicional y empezó a ser un poquito más racional, ¿verdad? Ya estamos dentro de los latinoamericanos en la parte media, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, los más racionalistas de los latinoamericanos es Uruguay, ¿verdad? Ustedes ven Uruguay y un poco Argentina, nada más que Argentina están más preocupados por hacer plata que los uruguayos, ¿verdad? Vemos que la Europa protestante ya se empieza a estar más a la derecha que los países anglófonos. Eso lo que significa es que ellos ya llenaron muchísimo más, digamos, sus necesidades materiales y están muchísimo más orientados hacia los valores de autoexpresión, ¿verdad? Que puede ser arte, filosofía, todas esas cosas, ¿verdad? Los confucianistas siguen, se amplía, digamos, lo que es el sureste asiático y, digamos, se mantiene dentro de los valores tradicionales el África islámica, ¿verdad? Entonces, digamos que la buena noticia es que nuestros valores como sociedad están cambiando un poquito hacia la forma de pensar racional. ¿Qué quiere decir la forma de pensar racional? En el que nosotros valoramos más la ciencia que la religión. No significa olvidarnos de Dios, ¿verdad? Sino que significa que cómo nosotros vemos la verdad. ¿Es una verdad religiosa, tradicional o es una verdad científica? Y eso es importante porque al final eso nos va a permitir tomar decisiones para el desarrollo y para las reglas de juego dentro del país, ¿verdad? Entonces, estos mapas nos muestran, digamos, cuál ha sido, digamos, el movimiento de los valores a través de los últimos 20 años en el mundo y en Guatemala. Ahora les vamos a dar los resultados principales de la encuesta. Primero, les voy a leer solo la parte azul porque es el resumen, ¿verdad? Si no, no nos va a dar tiempo. La sociedad guatemalteca sigue siendo conservadora, privilegiando los valores familiares y tradicionales. Se privilegia a la familia antes que el trabajo, ¿verdad? Es decir, de forma general, las personas, para ellos primero es la familia, antes, digamos, que el resultado del trabajo. La segunda conclusión, la sociedad guatemalteca tiende al colectivismo sin fomentar la independencia y la toma de decisiones en libertad del individuo. Mi tesis doctoral es sobre la cultura del éxito y uno de los elementos, digamos, que es de alguna manera un amarre para el desarrollo, digamos, en Guatemala, es la cultura colectivista que tenemos. Una cultura colectivista no estamos hablando de entes sociales, estamos hablando de que cuando se toma la decisión y se asume la responsabilidad de una decisión, en Guatemala tenemos tendencia a que eso sea de manera colectiva. Y eso dense cuenta que es algo bien importante porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un trato con alguien, ese alguien antes de hacer el trato le va a preguntar a un montón de personas. Él no toma la decisión porque no está seguro. Y como él consulta con un montón de personas, esa decisión se vuelve colectiva y la responsabilidad se vuelve colectiva. Hasta para comprar un carro. Le preguntan a 20 personas, no toman la decisión porque tienen miedo de asumir ese riesgo, ¿verdad? De comprar el carro mal, ¿verdad? Entonces, eso limita la capacidad de hacer negocios, de generar empresas, de generar emprendimiento, porque está, digamos, basado, digamos, en el miedo, ¿verdad? Luego, la sociedad guatemalteca sigue siendo poco tolerante a las diferencias, ¿verdad? Digamos que no nos gusta estar cerca de personas drogadictas, no nos gusta estar con personas con deudas, no nos gusta estar con personas homosexuales, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que tolerar a las personas diferentes en nuestra sociedad hoy sigue siendo, digamos, algo difícil. Y lo que sí es que se empiezan a ver signos de rechazo al machismo. Digamos, dentro de las preguntas que tenían que ver con el machismo, un porcentaje muy alto, les voy a decir arriba del 90%, en todo lo que tenía que ver con machismo, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, lo consideraban algo negativo, ¿verdad? En cuanto al estado de bienestar, cómo nos sentimos, ¿verdad? La gran mayoría de la población considera que tiene un buen nivel de vida. El 81% que se consideraban bastante feliz o muy felices. Y eso se puede ver porque también hay un índice mundial de la felicidad. El doctor
Díaz tiene una especialización en el tema. Otro día le pueden pedir que les dé una explicación sobre por qué Guatemala tiene un índice tan alto en el índice de la felicidad. Pero de manera, digamos, a pesar de que no tenemos los niveles de desarrollo de otros países, somos personas bastante satisfechas, bastante felices. La gran mayoría, y eso sí es un tema interesante, considera que tienen control y libertad sobre sus vidas. Fíjense que, por ejemplo, alguien que vive en un estado completamente autoritario, digamos, en una dictadura, pensemos, por ejemplo, en Venezuela, ellos, digamos, no tienen, el resultado que da es que ellos no se sienten dueños de sus vidas, sino que alguien más tiene, digamos, esa propiedad. En Guatemala nos sentimos bastante libres y en control de nuestras vidas. Y eso es algo interesantísimo, ¿eh? A pesar de ser un país con una cultura altamente autoritaria, la sociedad guatemalteca sigue considerando necesario incrementar el autoritarismo. Y este es el segundo y más importante amarre en contra del desarrollo. Digamos, sociológicamente se llama la distancia al poder. La distancia al poder es cuando en una sociedad las personas, de forma general, el pueblo, considera que ellos no son poseedores de la verdad, no pueden llegar a la verdad y entonces tienen que recurrir a alguien que los salve y que les diga qué hay que hacer. Por ejemplo, digamos, en países como el nuestro se considera que el presidente nos va a salvar, o que las autoridades nos van a salvar, o que el director va a decidir, ¿verdad? Hay un respeto a la jerarquía, a la autoridad muy grande. Yo acabo de estar en una visita a Israel, y no en tema turístico, sino en tema, digamos, de análisis social, y nos explicaban lo que, por ejemplo, significa en Israel el término juspa. El término juspa lo que significa es que cualquier persona de Israel no solo siente que tiene el derecho, sino la obligación de dar su opinión con respecto a la solución de un problema. Entonces, cualquier persona, los 8 millones, digamos, 9 millones de israelitas, ellos todos están participando en la generación de soluciones. Guatemala hoy es el tercer país con mayor distancia al poder del mundo. Imagínense ustedes, tercer país con mayor distancia. Entonces, eso es un tema, digamos, que dentro de la misma encuesta nos dice que a pesar de ser un país con una cultura altamente autoritaria, la sociedad considera necesario incrementar el autoritarismo, ¿verdad? Y eso es algo que porque eso es contrario además a la participación democrática. Y está, digamos, como que bastante insertado dentro de la cultura de las personas, ¿verdad? La mitad de la sociedad guatemalteca está conforme con su estado de bienestar y considera que se puede mejorar poco a poco, pero un tercio considera necesaria una revolución. Siempre hay, digamos, un porcentaje de la población que considera que hay que cambiar las cosas. En este caso, solo la tercera parte consideraría necesario, digamos, un cambio drástico, ¿verdad? Ya podemos pasar, por favor. En cuanto al capital social, el radio de confianza del guatemalteco sigue siendo muy corto. Fíjense, el 82% de la población considera que es importante ser precavido con las demás personas por un sentimiento de desconfianza al prójimo. Y eso es otro problema social, porque, digamos, nosotros no confiamos en nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, nuestro radio de confianza es muy, muy corto, ¿verdad? En otros países, digamos, el radio de confianza, o sea, personas que no se conocen, se hablan y no tienen dificultad, digamos, en ayudar a alguien que no conocen, ¿verdad? En Guatemala ese radio todavía es muy cortito, ¿verdad? Dele, doctor. En cuanto a valores económicos, el guatemalteco cree que el esfuerzo individual trae una mejor calidad de vida, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, el 74%, ¿verdad?, considera importante privilegiar los incentivos individuales antes que los colectivos, pero el 55% considera que es importante proteger la propiedad estatal antes que la propiedad privada. Es decir, que la mitad considera que debería existir un Estado protector. Entonces hay un porcentaje que cree que hay que fortalecer al individuo y hay otro porcentaje que cree que hay que darle, digamos, ese poder al Estado. En cuanto a la corrupción es un mal enraizado en Guatemala. El 93% de los guatemaltecos considera que sí hay corrupción en Guatemala y el 70% considera con total certeza que sí existe. El guatemalteco considera que todos los sectores de la sociedad participan mayoritariamente en la corrupción y el 79% considera muy probable ser considerado corrupto. Ahora, no todos participan en la corrupción, sino principalmente los tomadores de decisiones, ¿verdad? Se piensa, ¿verdad?, que los que son más corruptos
son los que toman las decisiones en la generalidad. Gracias. En cuanto a la corrupción, vamos a ver, el guatemalteco considera que la migración es negativa, pero no tiene claro qué hacer al respecto, ¿verdad? Es decir, las personas consideran que el hecho de que vengan otras personas de otros países, eso es algo malo. Y fíjense ustedes que es interesante porque nosotros tenemos un porcentaje de migración menor que Etiopía. Estamos arribita de Corea del Norte. Imagínense ustedes, eso es interesante, ¿verdad? Porque al final los países más desarrollados tienen políticas, digamos, de aceptación de inmigrantes, porque al final los inmigrantes son los que generan muchas veces los empujes, digamos, de cosas nuevas, ¿verdad? Lo podemos ver en países de inmigrantes como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, donde, claro, evidentemente la migración legal, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, los guatemaltecos consideramos que venga alguien de otro país, eso no es bueno, ¿verdad? Gracias, doctor. El guatemalteco se siente seguro y su mayor inseguridad es el miedo a perder o no encontrar trabajo. O sea, tienen más miedo de perder el trabajo de que los asalten, ¿verdad? Eso es miren, es bueno y es malo, porque digamos que los países donde existe una alta complejidad económica, la complejidad económica es la desconcentración relativa del conocimiento productivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los países, por ejemplo, como Suiza, que es el país con mayor complejidad económica del mundo, ¿qué quiere decir mayor complejidad económica? Que hay un montón de sectores donde hay un montón de empresas que ofrecen un montón de servicios. Entonces, si alguien se queda sin trabajo, no importa, porque en el mercado hay un montón, porque hay un montón de competencia. En cambio, en los países donde hay poca oferta, pocas empresas grandes que compitan, si uno pierde su trabajo, la posibilidad de conseguir otro no es fácil. Entonces, ese es uno de los miedos, digamos, que tienen los guatemaltecos. Y al elegir entre libertad y seguridad, prefieren seguridad. Es decir, si yo tengo que votar por un gobierno que me dé libertad o por un gobierno que va a hacer que no haya delincuencia, digamos, la mayoría votaría por seguridad, ¿verdad? Lo hemos visto, digamos, en las últimas elecciones, ¿verdad? El guatemalteco considera que lo más importante es la economía, luego la participación democrática y en tercer lugar la seguridad. Ya esto es cuando ya se ponen varios, no solo los dos elementos, sino ya el orden de los factores, ¿verdad? En cuanto a la ciencia y la tecnología, la actitud del guatemalteco hacia la tecnología es más bien positiva. El 68% de la población considera que la ciencia y la tecnología hacen nuestras vidas más sanas, más fáciles y más confortables. Y, por ejemplo, el 56% considera que sí es importante saber sobre la ciencia en su vida diaria y el 74% que la próxima generación tendrá más oportunidades a causa de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el rasgo tradicional del guatemalteco prevalece al privilegiar la fe sobre la ciencia, ¿verdad? El 62% de la población considera que dependemos demasiado de la ciencia y no suficientemente de la fe, ¿verdad? Y el mismo porcentaje considera que la ciencia hace que las personas pierdan su idea del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, como que al final algunos piensan que la ciencia es algo bueno, pero que también es una amenaza hacia los valores religiosos, ¿verdad? Digamos, ustedes se lo preguntan a un escandinavo, el escandinavo le va a decir, no, mira, la ciencia me ayuda a mí a establecer cómo funciona el mundo. Y mi religión, ese es otro tema que yo lo vivo de manera individual, ¿verdad? Claro, también hay porcentajes de ateos, ¿verdad? En estas sociedades, evidentemente, ¿verdad? En cuanto a los valores religiosos, también tenemos el tema de que la característica tradicional sigue prevaleciendo al ser mayoritariamente religioso. Por ejemplo, el 87% de la población considera que Dios es importante en su vida y el 81% de la población considera que el significado básico de la religión es hacer el bien a la gente y encontrar el sentido de vida en el mundo. Aunque priman los valores tradicionales y religiosos, la fe del guatemalteco no es ciega, lo que muestra indicios de tolerancia, y eso es bueno, ¿verdad? Porque la gran mayoría está en desacuerdo con que cuando la ciencia y la religión entran en conflicto, la religión siempre tiene la razón. Es decir, tampoco es que las personas aquí piensen que la religión es la verdad última, ¿verdad? De todo, sino que hay diferentes, digamos, posiciones, ¿verdad? Y miren qué interesante, digamos, por eso es que, digamos, la sociedad guatemalteca es una sociedad en transición. El 53%, o sea, la mitad, dice tener problemas para decidir qué reglas morales son las correctas.
Ahora, evidentemente, eso significa que no están claros, digamos, de cuál es su camino, ¿verdad? La religiosidad se vive en el día a día, el 50% de la población asiste a la iglesia una o más veces a la semana y el 55% de la población reza una o más veces al día. La moralidad del guatemalteco tiene tintes grises con respecto a la función del Estado, lo que puede facilitar la aceptación de la corrupción como algo normal. Esto es algo que es bastante malo porque digamos que el hecho de que, por ejemplo, el 31% de la población considera que es correcto reclamar beneficios del Estado a los que no se tiene derecho. O sea, la tercera parte. Dicen, para mí eso está bien, ¿verdad? Y el 27% de la población considera que es correcto evitar pagar el billete en algún transporte público, ¿verdad? Entonces nos muestra, ¿verdad?, que nuestra misma población considera que hacer trampa a veces no es tan malo, ¿verdad? Y eso digamos, es un tema que es de pensar, ¿verdad? La moralidad en cuanto al bien y el mal del guatemalteco es más clara, porque el 89% considera que es incorrecto robar y el 88% considera que es incorrecto engañar en el pago de impuestos. Ahora, los valores sociales sí siguen hacia la tradición y la intolerancia. El 74% considera incorrecta la homosexualidad, el 78% considera incorrecta la prostitución, el 82% considera incorrecto el aborto, el 58% considera incorrecto el divorcio, el 72% considera incorrecta las relaciones sexuales prematrimoniales, el 86% considera incorrecto el suicidio, el 74% considera incorrecta la eutanasia y el 76% considera que es incorrecto tener una relación sexual casual. Pero se empiezan a ver valores en contra del machismo. El 92% de la población considera que es incorrecto que un hombre maltrate a su esposa y el 71% de la población considera que es incorrecto que los padres le peguen a sus hijos, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Se empieza a ver una sociedad en contra de la violencia, ¿verdad? El 90% de la población considera que es incorrecta la violencia contra otros, ¿verdad? El 90%, o sea, es muy alto. Y el guatemalteco está dispuesto a ceder su privacidad en ambientes públicos para facilitar la protección del Estado, ¿verdad? Pasemos, doctor. En cuanto al interés y la participación política, la mayoría de la población guatemalteca no está interesada en la política y la ve con recelo, ¿verdad? El 54% de la población no está nada o muy interesada en la política. Y solo el 9% de la población discute con frecuencia sobre política con amigos. O sea, es casi que hablar de política, ¿cómo es que dicen aquí? De religión y política no se habla, ¿verdad? Los medios de informarse son cada vez más por redes sociales e internet. Bueno, eso es, digamos, en todo el mundo, ¿verdad? El guatemalteco considera que el sistema democrático es el mejor sistema político. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Porque hay países donde ya se preguntan si el sistema democrático es el mejor, ¿verdad? La mayor parte de la población se considera de izquierda, aunque en el espectro más cercano al centro. Lo voy a explicar aquí. El 54% de la población se considera de izquierda, aunque 35% del 100% están en el espectro más cercano al centro. En la misma línea, el 60% de la población considera que el gobierno cobra impuestos a los ricos y subsidia a los pobres, que debería, digamos. Y el 58% de la población considera que el Estado debiera hacer que los ingresos de las personas sean iguales, ¿verdad? Digamos que hay una definición, y ustedes lo pueden leer, digamos, del doctor Novio, que en cuanto a Norberto Novio, ¿verdad? Que en cuanto a la definición, digamos, de qué es ser de izquierda y de derecha, es el concepto en cuanto a qué tanto el Estado debe participar en hacer que todos seamos iguales, ¿verdad? O sea, si pensamos que debemos participar que el Estado debe participar para ser iguales, ese es de izquierda, y de derecha sería lo contrario. Sin embargo, persisten algunos resabios autoritarios, machistas y antidemocráticos, como por ejemplo el 37% de la población considera aún que el ejército debe tomar el poder cuando el gobierno es incompetente. Fíjense que es más de la tercera parte. Y el 35% considera que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. O sea, las dos terceras partes no piensan que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? Interesante. El guatemalteco se siente orgulloso de ser guatemalteco y se identifica con su pueblo, a su ciudad, ¿verdad? Pasemos, doctor. El servicio de trabajo social lo reciben solo el 23% de la población, y la importancia del trabajo social es tener que investigar las necesidades de los niños y adolescentes, capacitarlos y propiciar el diálogo familiar. Creo que queda una, ¿verdad? La importancia del trabajo social es tener que investigar las necesidades de los niños, y en la escuela pública el trabajador social debe formar en derechos humanos y orientar valores, y en las municipalidades debería tomar un rol de gestor de proyectos municipales. Y el valor principal de los trabajadores sociales debe ser la igualdad. Eso es, digamos, el resultado de la encuesta. Pues, doctor, no sé si ahorita pues estamos abiertos a preguntas. Creo que todavía tenemos... Yo creo que damos espacio para 15 las minutos, preguntas ¿verdad? que consideren.
Ahí me parece que en el chat ya hay varias. Y agradecemos las felicitaciones que han brindado por el chat y creo que es importante tomar algunas de las preguntas que ahí se han planteado. Inicialmente hay una que me llamó mucho la atención, que es si esta encuesta mundial puede servir de base para formular políticas públicas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque es un diagnóstico. Aquí lo mencionamos muy rápidamente, algunos de los resultados, no todos los resultados. Sin embargo, si se ve detenidamente, cada uno de ellos da lugar para hacer el fortalecimiento de la política pública, por ejemplo, la promoción de los derechos de la mujer, de las personas indígenas, de la diversidad sexual o de la igualdad en el acceso a los servicios públicos, etcétera. Y también en cuanto a otra pregunta que me llamó la atención para dar espacio a que usted también responda algunas, Ramiro, hay otra que decía que si realmente dentro de la guerra de los partidos políticos esto puede incidir. Bueno, definitivamente todos los resultados, tal como se señalaba, sobre todo el índice de distancia al poder y esa parte de que los guatemaltecos preferimos de que otros tomen las decisiones por nosotros, es lo que deja un caldo de cultivo realmente para que las mismas personas rotando de partido sean los que tengan el control como parte del bloque hegemónico o la élite o el control social. Por supuesto que la ciudadanía debiera de participar dentro de este tipo de situaciones. Y obviamente que también la encuesta mundial de valores permite insertar y también ver qué cambios se dan en el mundo, cómo es que se pueden trasladar incluso a nuestra vida diaria, porque esos valores se expresan en nosotros mismos como ciudadanos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestras empresas, y entonces desde ahí, conociéndolos, podemos impulsar cambios importantes. Ramiro. Pues a mí me llama mucho, digamos, el comentario del licenciado Contreras, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, fíjese que cuando yo empecé mi tesis doctoral, uno de los problemas que me puso un compañero fue, mira, el éxito no existe. Me dijo, esa es una construcción burguesa, ¿verdad? Y entonces me puse a investigar y el que encontré que hablaba, digamos, sobre el éxito era precisamente Max Weber. Entonces, el licenciado Contreras hablaba de que se comprueba la teoría de Max Weber en cuanto al espíritu del capitalismo y la ética protestante. Pero además, digamos, en cuanto al tema, digamos, de toda la teoría que tiene que ver con el éxito, ¿verdad? Cuando se habla de los tres tipos de éxitos, que son el éxito económico, social y el éxito político que tiene que ver con el poder, ¿verdad? Luego, dice que a pesar de nuestros problemas personales y sociales, vemos siempre un lado positivo. ¿Es bueno o malo? Es una excelente pregunta, porque la pregunta ¿es bueno ser conformista o no? ¿Verdad? Yo creo que si nosotros nos sentimos contentos con quienes somos, eso es algo bueno. Pero si nos quedamos donde estamos, eso es algo malo. Entonces, al final, digamos, el que seamos personas felices, porque digamos, relativamente comparados con el resto del mundo, yo les puedo decir, digamos que, por ejemplo, los países escandinavos son los países más desarrollados desde el punto de vista de los valores, pero las tasas de suicidio son muy grandes. Y esas tasas de suicidio tienen que ver hasta con el clima, y nosotros tenemos un clima maravilloso. Bueno, ahora está lloviendo bastante, ¿verdad? Pero eso es natural. Pero vemos que lo que nos falta, digamos, a nosotros es la motivación del sí se puede. Sí podemos cambiar el mundo, sí podemos cambiar nuestro país, sí podemos cambiar nuestra vida, ¿verdad? No sé, doctor, ¿usted qué piensa al respecto? Yo coincido con usted y justamente, digamos, el tema es qué tanto queremos cambiar y qué tanto podemos cambiar, que es otro de los aspectos fundamentales. Ahí es un poco el tema de la identidad, un poco el imaginario, un poco la transformación de valores, es donde entra mucho el tema del liderazgo, que en algún momento sería importante vincularlo también, el liderazgo transformacional o liderazgo carismático, el transaccional, para generar cambios desde la misma familia, la sociedad, y lograr esos índices de felicidad que se mencionaban, de que no basta solamente buscar los recursos materiales para ser feliz. Muchas veces encontramos en las investigaciones realizadas que la gente más feliz es la gente que no se materializa, es decir, que no le pone tanta importancia a los aspectos materiales como el tener,
sino más bien el ser o el saber y el estar, digamos, con la familia en un ambiente no tan dividido como en el área urbana, que nos dividen hasta los televisores, uno por cuarto, y eso nos separa la comunicación, por ejemplo. Hay una cuestión importante que se menciona acá por parte del licenciado López, que si realmente Sí. esto se menciona a partir de que todos pensamos igual o si hay diferencias entre los pueblos originarios. No llegamos a establecer, para ser honestos, esas diferencias, sino llegamos a ver al guatemalteco como tal alrededor de las variables de la encuesta mundial de valores. Esa es una investigación todavía que queda motivada para ver qué tan felices son, digamos, los mames, los quechí, los cachiqueles, los otubiles, los xincas, los garífonas, etcétera, porque hay muchas expresiones de alegría que no son tal, sino que más bien son culto, digamos, a la divinidad o a los que ya se fueron. Entonces, todo ese tipo de cuestiones lo que nos hace es comprender la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que a la luz de comprender los valores, todas las profesiones, no solamente las llamadas sociales, porque digamos, todas tienen algo de social, porque el desarrollo es humano o no es desarrollo, la economía es para el bien común o no es para el bien común, y toda una serie de cuestiones que tienen que ser directamente transversales. Eso nos hace pensar de que sí hay diferencias, porque así como se concibe de manera diferente, por ejemplo, un alumbramiento, cómo se concibe a un niño o realmente cómo se da la relación familiar en un contexto o en otro contexto, pues prácticamente hace que la familia siga siendo la base de la sociedad y es la que tenemos que fortalecer, y ahí es donde se pueden ver las carencias o los elementos de felicidad y la generación de valores, por supuesto con los cambios que ha traído la incorporación, digamos, de las madres al trabajo, etcétera, pero que al final de cuentas todavía dentro de lo tradicional, rescatando los valores, podemos generar valores emprendedores para hacer cambios sustantivos y generar riqueza, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos en general. Doctor, perdón, a mí me gustaría complementar algo con respecto a esa pregunta, porque me Adelante. parece muy interesante. Miren, la encuesta mundial es representativa de todo el país, se hizo en todo el país, había requerimientos de cumplimiento por departamento. Lo que pasa es que para poder hablar, digamos, de diferencias culturales, habría que definir regiones o habría que definir estratos de naciones, porque también imagínense ustedes, por ejemplo, tenemos pueblos, ¿verdad? Pueblos originarios que están repartidos en diferentes lugares. Entonces habría que hacer estudios específicos de esos pueblos y de la cultura, qué tan distinta es, digamos, de la cultura de los demás pueblos, porque por lo menos hay 23, 27, digamos, dependiendo del análisis. Entonces, ¿hay diferencias entre las culturas del país? Definitivamente. Pero sí hay una cultura del país que está representada por los resultados de la encuesta. Lo mismo pasa en Alemania, porque no es lo mismo, digamos, un alemán que viene de Alemania Oriental, que tienen una formación distinta, que los que viven en Alemania Occidental. Y es más, dentro de la misma Alemania Occidental tienen los bávaros, que son católicos, que tienen una influencia distinta, digamos, que los luteranos de Hamburgo, por ejemplo. Entonces, dentro del país, digamos, ahí la encuesta busca, digamos, que tengamos una representación de la totalidad, pero evidentemente hay pueblos y hay grupos, digamos, que tienen comportamientos diferentes, ¿verdad? Que están influenciados por su idioma y que están influenciados por su religión y su cosmovisión, como bien dice el doctor Díaz. Y otra cosa importante que también aparece dentro de las preguntas es cada cuánto debe hacerse la investigación. Pues va una ola más o menos cada 8 años para conocer no solamente su formulación, que se rescata en 3 años y en otros 3 años se consolida la información y se usa más o menos entre 8 y 10 años. ¿Cómo se conforman las preguntas? Vean, como es un consorcio internacional que va sumando no solamente, digamos, entidades públicas, sino también privadas, centros de investigación, tanques de pensamiento a nivel mundial. Quiero compartirles de que hay una base de preguntas que se van revisando, elaborando, proponiendo y se discute previamente porque es un proceso altamente participativo y al final se estandarizan las preguntas. Por supuesto que se pueden agregar algunas preguntas específicas a nivel del país, pero para poder comparar la información en todo el mundo es importante esa estandarización. De hecho, ya se está dando, digamos, el inicio de consolidación de esas preguntas y entonces dentro de todo ello también aquí viene lo que se plantea
de que es bastante difícil debido a que somos un país multicultural. Yo creo que lo que hay que clarificar, y ese sería un tema para más adelante porque no nos da tiempo a profundizarlo totalmente, hay que diferenciar bien qué es lo intercultural, lo multicultural y no confundir lo multicultural como ladino, mestizo o indígena, sino lo multicultural es toda esa gama de factores culturales donde convivimos coreanos, venezolanos, colombianos, guatemaltecos, chinos, japoneses, rusos, etcétera, que dentro de nuestro país existen todas esas culturas. Esa multiculturalidad rebasa lo que se da solamente entre el conflicto tradicional entre ladino, mestizo e indígena. Ya más adelante el doctor Bolaños podrán conocer ustedes una de sus publicaciones producto de su tesis doctoral que habla sobre de dónde venimos Guatemala y las historias de los orígenes de las culturas mesoamericanas que dan a conocer que realmente el primer conflicto no se dio entre españoles y digamos, aborígenes guatemaltecos, sino que también tuvimos invasores mexicanos antes de los españoles y toda una serie de cosas que nos cambia la historia. Es decir, la investigación científica nos tiene que llevar a fondo, a plantear cosas diferentes, pero no solamente a justificar que porque no pensamos igual o porque no vestimos igual, se mantienen determinadas estructuras. Hay formas de pensamiento importantísimo que se han mantenido, yo diría, colonizadas dentro de los mismos pueblos originarios y que necesitan descolonizarse para que eso potencie también el desarrollo nacional. El tema es cómo superar esa discriminación y esa desigualdad que se da, cómo darles voz a los que no han tenido voz, y creo que ese es el reto de toda la sociedad. Por esto, investigaciones como estas lo que hacen es darnos a conocer, ponernos frente al espejo para ver si estamos completos, si tenemos un Estado democrático donde quepamos todos, donde participemos todos, sin desigualdades, sin discriminación, etcétera, porque el día que logremos nosotros generar una multiculturalidad participativa y que se empodere la ciudadanía, ese momento va a ser el punto de partida para emprender un desarrollo sostenible, un desarrollo que realmente nos vincule desde el territorio, desde lo local hacia lo meso, lo regional, lo global, y entonces no solamente ver las olas que nos vienen desde el mundo hegemónico, sino construir los propios emprendimientos. Y ustedes que están dentro del colegio de economistas, contadores públicos, auditores y administradores de empresas que ven toda esa parte de la producción, de la parte de la administración de la cosa pública, etcétera, sería interesante que tomaran estos datos, que de repente pudieran hacer también investigaciones derivadas y que también todos contribuyamos a generar esa riqueza para no solamente lamentar las condiciones de pobreza en las que nos desenvolvemos actualmente. A mí me gustaría, doctor, solo comentar también con respecto a lo que usted acaba de decir y lo que comentaba la licenciada Cermeño, que miren, la difusión de esto es difícil. Miren, hacer la encuesta fue una labor titánica y me parece que es resultado de la colaboración de una serie de instituciones, empezando por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos. El Instituto de IDR, ¿verdad? La segunda cosa es que una cosa fue lo difícil hacerla y la segunda fue lo difícil difundirla. Y por eso nosotros agradecemos muchísimo que nos den el espacio aquí el honorable Comité de Honor del colegio, porque esto, digamos, nos permite transmitirles a ustedes, digamos, estos resultados que son tan importantes para precisamente una de las primeras preguntas, que era cómo esto interviene dentro del desarrollo de política pública. Por el momento, en nada, porque no se conoce. En el momento en el que se conozca y se haga público y en el que se use, los documentos están en internet y son públicos, ¿verdad? Se pueden, y nosotros estamos encantadísimos, digamos, de transmitírselo a quien lo quiere escuchar. Y probablemente, como dice el doctor, el empuje que ustedes pueden tener, digamos, por la participación que ustedes tienen a nivel nacional, podría ser muy interesante. Así que nosotros les agradecemos muchísimo que nos den este espacio, ¿verdad? Creo que nos quedamos por acá. Si hubiera alguna otra inquietud, pues con mucho gusto, estimados organizadores, y siempre nuestro saludo cordial a la Junta Directiva del Colegio, al Tribunal de Honor, a todos los órganos, a todos los participantes del día de hoy, a todos los agremiados, y pues siempre estamos desde diferentes escenarios
en el proceso de construcción de una nación incluyente, de una nación que sea equitativa y democrática. Así que gracias por su atención. Nosotros nos quedamos por acá. Gracias. El Tribunal de Honor se siente muy honrado de haberlos tenido esta noche con nosotros. Me uno a las felicitaciones que han recibido de todos los que participaron como discentes en este acto. Verdaderamente es incalculable ese mensaje, esa información y el contenido de esta encuesta en la que ustedes con mucho entusiasmo, con mucho amor a la patria han realizado. Nuevamente, les agradezco sinceramente y muchas felicitaciones por ello. Si en algo podemos servir para que este conocimiento llegue a más personas, podríamos invitarlos, quizá platicando con el Tribunal de Honor de los demás colegios profesionales. Podríamos solicitarle esto a la misma asamblea de presidentes de colegios profesionales para lograrlo. Así que esperamos estar en contacto con ustedes y nuevamente muchísimas gracias a todos los presentes y especialmente a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Queremos agradecer la intervención de los doctores Julio César y José Ramiro con la participación de esta noche, exponiendo toda su experiencia en el tema. Por lo que en este momento vamos a proceder a hacer la entrega de un reconocimiento para ustedes, el cual vamos a proyectar para que ustedes vean cómo dice el diploma, ¿verdad? Dice lo siguiente: la Junta Directiva del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, en coordinación con el Tribunal de Honor, otorgan el presente diploma a el doctor Julio César Díaz Argueta por su participación en la conferencia Resultados de la Encuesta Mundial de Valores. Esto fue dado en la ciudad de Guatemala el 16 de junio del 2022 y tiene las firmas del licenciado José Domingo Conde, presidente de la Junta Directiva, y adicional tiene la firma también del licenciado Jepser Feliciano, el cual es presidente del Tribunal de Honor. Adicional a este tenemos el otro diploma, que es para el otro participante, el cual dice el mismo contenido, con la diferencia que es para el doctor José Ramiro Bolaños Lemos. Queremos de esta forma agradecerle su participación. Este es el diploma que les hace entrega al colegio. Gracias por habernos apoyado con este tema. A continuación, les vamos a hacer una cordial invitación para que nos acompañen en la conferencia sobre la implementación de facturas FEL y sus efectos. Esto va a ser dirigido por el licenciado Gerson Daniel Arévalo Tubón el día 23 de junio a las 7 de la noche. Va a ser en el Centro Universitario de Izabal CONISAB a las 7 de la noche. Adicional a esto, también la subsede del Colegio de Izabal va a tener un encuentro de fútbol
el día sábado 17 de junio, ¿correcto? Perdón, el 18 de junio a las 10 de la mañana en el Estadio Roy Firon, acá en el departamento de Izabal. Ambos eventos es por si alguno de ustedes anda por acá en el departamento, puede participar de cualquier forma que ustedes quieran, ¿verdad? Va a ser presencial esta capacitación. Bueno, para concluir, tenemos las palabras de agradecimiento por el licenciado Jefser Feliciano Díaz, presidente del Tribunal de Honor, quien brindará las palabras de cierre de esta conferencia. Agradezco el espacio de acompañarles esta noche, lleno de aprendizaje para todos nosotros. Hemos entendido muchas situaciones que consideramos que sería de mucho interés para muchas instituciones del Estado y para muchos entes del Estado el conocer esta encuesta de valores que realizaron ustedes. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Jefser para que haga el cierre de la conferencia. Muchas gracias. Infinitas gracias a quienes participaron en la transferencia de estos grandes conocimientos. Estoy seguro que todos los asistentes están satisfechos de la realización de la misma. Yo personalmente me pongo a sus órdenes, les agradezco mucho y estaré pendiente si es necesario conocer un poco más de esta encuesta más adelante cuando ya esta transferencia haya sido finalizada totalmente y que muchos sectores ya la conozcan, porque como dije anteriormente, es muy importante el manejar los valores, porque con ellos logramos el progreso de nuestro país. Si todos tuviésemos esa ética profesional de valores, de principios y aceptando las normas que condicionan a una población y que la administran correctamente, seríamos mucho más felices de lo que nos creemos actualmente. Con ello, cerramos este acto con las sinceras felicitaciones para quienes nos lo transmitieron y felicitaciones también y agradecimientos a los colegiados, los compañeros, los profesionales de las ciencias económicas que estuvieron presentes. Muchas gracias. Feliz noche, ahí les dejé el enlace donde encuentran la información en el sitio correspondiente para quienes deseen confirmar los datos o revisar tanto los datos de Guatemala como los datos de otros países. Así que Muchas buenas gracias. noches y muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. A la orden de ustedes también. Muchas gracias. Infinitas gracias. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos.